buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo como siempre donde usted esté y a la hora que ve el programa. Empoderamiento personal a través del ajedrez, su programa donde el ajedrez es el protagonista y utilizando la filosofía y la psicología nos hace llegar a profundas reflexiones. Agradecido igualmente por todos los comentarios positivos que hemos recibido, inclusive hasta buenas noticias de que este programa está siendo utilizado como apoyo a programas en un plantel educativo en Venezuela para enseñar ajedrez a los niños. Extraordinario, gracias. Y el temazo de hoy es cómo utilizar el ajedrez para prevenir accidentes en las empresas. Sí, porque el ajedrez puede perfectamente utilizarse como una herramienta más que induce a prevenir esos accidentes en las empresas. Fíjense bien, cuando yo dictaba talleres para fortalecer los programas de seguridad en las empresas en Venezuela, una vez de las muchas que trabajé, una de ellas la hice con la empresa llamada Polar. Y ellos hicieron un estudio bien interesante para determinar cuáles son las principales causas por las cuales ocurre un accidente. Y los resultados fueron bien interesantes. Fíjense, lo primero que se encontró es que algunas personas manifiestan aquello de que es mala suerte. Claro, la suerte existe o no existe. Tiene un peso dentro de aquello que ocurre, un accidente. Pues sí, la suerte existe. Es bueno tener esa concepción de que la suerte existe, pero quizás no en la dimensión que nosotros consideramos. La suerte existe, por ejemplo, por nacer con los padres que usted tuvo. Eso es una dicha. La suerte existe por nacer en un país. La suerte existe porque usted nació totalmente sano, por ejemplo. La suerte es porque usted va caminando y de repente se encuentra en el camino un billete que tiene valor, que le puede servir. La suerte es haber conseguido, porque se lo puso la vida en el camino a esa persona que se encontraron. Pero también por mala suerte se da el caso de que hay personas que le han caído más de 3 veces los rayos encima. Eso es mala suerte, ¿no? Claro, el individuo estaba en el sitio que no era adecuado, pero ¿por qué a él? ¿Por qué él se le ha repetido 3 veces? El problema es que nosotros no podemos confiar en la suerte para nuestro proceso, porque puede haber mala suerte en el sentido de que el individuo va caminando y se cae algo de un techo y aunque tenga casco, pues tenga un accidente grave. Eso es mala suerte porque pasó en el momento que no es adecuado. Pero cuando hacemos las estadísticas nos damos cuenta de que no, la suerte no tiene ese peso y además se puede trabajar en el sentido de que, como decía el inventor de la bombilla, Edison, la suerte existe, vale el 1%, pero el 99% es el esfuerzo que está detrás, que no es suerte. Así que consideremos el factor suerte como el más rudimentario en el proceso. Pero también las condiciones inadecuadas, ahora sí, cuando no se toma en cuenta el factor entorno y cómo eso puede influir, evidentemente hay posibilidades de que ocurran accidentes. Por ejemplo, pisos que sean resbaladizos y existe la posibilidad de estar en zonas húmedas, ahí hay altos niveles de riesgo de que alguien se resbale. Entonces hay que colocar pisos antirresbalantes, por supuesto. Entonces condiciones inadecuadas también influyen. Pero hoy en día eso está muy estudiado. Está tan estudiado que ahora inclusive la arquitectura, las construcciones se hacen en 3D con CAD y con la posibilidad de observar y de medir absolutamente todos los espacios y saber qué es lo que va y qué es lo que no debe ir.
Así que las condiciones inadecuadas en realidad son condiciones que se han ido elaborando por fallas humanas en ese sentido. Por ejemplo, condiciones inadecuadas es cuando hay una mesa desordenada, cuando se dejan las máquinas sin apagar, cuando esas condiciones que no son las adecuadas las provocó el hombre. Entonces, en ese sentido, las condiciones inadecuadas sí tienen un peso, claro que sí. Pero también a veces los accidentes ocurren por falta de equipos, ¿sí? Cuando no se suministran los equipos adecuados, a veces son de mala calidad, a veces los equipos, por ejemplo, los extintores están en condiciones inadecuadas, están vacíos y cuando se van a utilizar no se encuentran. El aparato para resucitar no está con las baterías adecuadas, están desgastadas. Entonces, cuando los equipos están fallando, pues por supuesto que hay accidentes. Es por eso que las empresas responsables, y por ley tienen que hacerlo, tienen que suministrarle a todos los participantes de la organización los equipos de acuerdo a las circunstancias que tienen que afrontar. Así que los equipos es otro de los elementos que aparecen en el escenario, es el estrés. Y sin duda es una realidad, porque la persona que está estresado no está en las mejores condiciones para poder afrontar su trabajo. El estrés provoca alteraciones en la conducta. El estrés trae un cansancio. El estrés trae una falta de concentración. Inclusive ese individuo que no ha dormido por mucho tiempo, cuando tiene una situación de estrés, pues fácilmente hasta se puede quedar dormido. El perder la atención, por ejemplo, puede a veces hasta desencadenar una situación donde a lo mejor él no es el afectado, pero el otro compañero puede ser afectado. Así que por eso tenemos que vigilar muy bien la situación del estrés. Pero las conductas inadecuadas resultaron ser las que tenían el mayor porcentaje. Yo le confieso que cuando a mí me dieron la cifra que ellos manejaban, me sorprendió. Aproximadamente más del 98% de los accidentes ocurren por conductas totalmente inadecuadas. Quiere decir que entonces los accidentes ocurren definitivamente por fallas humanas en su gran mayoría. Eso nos lleva a considerar que la responsabilidad en la organización para evitar los accidentes es una responsabilidad compartida, donde todos y cada uno de los integrantes en la empresa tienen que tener un propósito, tienen que tener un objetivo, tienen que tener una meta común, que es la búsqueda de 0 accidentes. Cuando se escucha 0 accidente, a veces antiguamente se decía, eso es imposible, eso no se puede lograr, eso es utopía. Y yo le puedo decir que conozco empresas y tuve el privilegio de trabajar en ellas donde no ocurren accidentes en el año, no ocurren. ¿Y por qué no ocurren? Porque la filosofía dentro de la empresa es la búsqueda de 0 accidentes. Pero para lograr 0 accidentes es necesaria una filosofía dentro de la organización, es necesario un plan, es necesario unas condiciones muy particulares, donde cada persona ya no hace las cosas por programación, por deber, sino lo hace desde el profundo y determinante concepto de que es imprescindible y necesario hacerlo para garantizar no solamente su existencia, sino la de los demás y que no ocurran accidentes. Y eso se logra con hábitos constructivos, porque desde el inconsciente es que tiene que trabajar la persona de la mejor manera. Me explico.
Cuando un trabajador tiene que colocarse el casco y para él es una obligación, estamos en peligro. Porque en cualquier momento es capaz de entrar en rebeldía y se quita el casco en el sitio que no es el adecuado. Cuando se hace la cosa desde la obligación, a lo mejor hasta viene el olvido, porque se necesita conciencia. Pero cuando se coloca el casco, y nombro casco por lo más básico, cuando se coloca el casco al entrar a la organización en forma automática, las cosas son diferentes. Porque ya desde el inconsciente hay un programa mental que hace que el individuo al entrar a la zona se coloca el casco y definitivamente ni siquiera piensa en eso. Es un inconsciente consciente, se le llama eso. Inconsciente consciente quiere decir que haces las cosas de la mejor manera, como si tú eras consciente. Es algo así como cuando cada mañana hacemos cosas inconscientes que son las adecuadas. Por ejemplo, nos levantamos y lo adecuado es que inconscientemente vamos a limpiarnos los dientes, enjuagarnos la boca. Pero no tengo que pensar, tengo que lavarme la boca, no, sino que simplemente voy al baño y agarro el cepillo y empiezo a limpiarme. Ese acto ya es inconsciente, ya es automático. Por lo tanto, esa es la estrategia. Y eso se logra fortaleciendo la rutina, para que la rutina haga que en el cerebro pase al inconsciente. La primera vez que usted aprendió a manejar, era extraordinariamente dura la situación. ¿Y por qué era dura? Bueno, porque tenías que hacer consciente el cambio, ver en el espejo, el retrovisor, los laterales. Y para una persona que no está acostumbrada, que lo hace por primera vez, eso genera mucha tensión. Pero cuando eso pasa al inconsciente, usted es capaz de manejar correctamente, como debe ser, sin estar pendiente de todos esos procesos porque son automáticos. Cada tanto tiempo, cada segundo, usted ve el espejo, ve hacia los lados, mete la velocidad sin pensarlo, siente el ruido del motor y él es el indicador, no tiene que estar viendo que llegó a tal velocidad, sino que se hace automático y lo hace de la mejor manera. Por lo tanto, ese es lo que nosotros denominamos ser consciente, pero desde una manera inconsciente. De la misma manera como hacemos eso, tenemos que llegar a ser tal grado de perfección de la conducta que dejamos de mirar para llegar a observar. Hay 3 niveles. El ver, que es la propiedad donde nosotros tenemos la capacidad de captar los objetos, el entorno a través de la vista, eso es simplemente ver. Yo estoy viendo un barco a lo lejos, punto. Pero mirar ya significa que ahora yo estoy detectando el barco y cuando estoy detectando el barco ya no estoy en este momento atendiendo las olas del mar, ya no estoy atendiendo el sol, no, estoy ya más focalizando. Pero observar significa focalizar la atención en sitios específicos. Una de las cosas que entonces que hace que las personas tengan la capacidad de prevenir los accidentes es esa capacidad de observar que va más allá de mirar. Y esa es una de las características que nos va a dar el ajedrez. Cuando una persona se acerca a un tablero donde están jugando 2 personas, en fracciones de segundo, es capaz de observar la posición y sacar un análisis. Eso en el ajedrez se desarrolla. De hecho, se hacen prácticas en ese sentido. Se le colocan posiciones en el ajedrez donde están las piezas y rápidamente el individuo en su proceso de entrenamiento tiene que decir quién está en mejor posición, por ejemplo. Pero no solamente eso, sino que también tiene que saber cuál debe ser la jugada más conveniente si juega el blanco o juega el negro. Puede ser de ataque o puede ser de defensa.
Pero esa capacidad de observar que se desarrolla en el ajedrez, si nosotros la llevamos a nivel de la empresa, vamos a tener también esa capacidad de observar, ya no de mirar. De mirar y de ver puede ocurrir que una persona pase por un sector donde hay condiciones que no son las adecuadas y no se da cuenta. Cuando yo estuve al lado de uno de mis grandes maestros, Irún, en la empresa Smurfy Kappa, que yo paseaba con él por la empresa para observar, yo me quedaba asombrado de cómo él podía detectar las zonas, las circunstancias en las cuales podía ocurrir un accidente si se mantenía esa situación. Por eso en el ajedrez nos enseña a observar, y esa es una de las cualidades más importantes para prevenir. Pero el ajedrez, ya, por supuesto, tiene un proceso de memoria, de desarrollo de memoria. Eso es clásico. ¿Por qué? Porque hay que memorizar las aperturas, porque hay que memorizar los finales, muy importantes, cómo se da un mate con una torre, cómo se da un mate con 2 torres, cómo se da el mate con un caballo y un alfil, esas cosas tienen que tenerse. Hay una teoría detrás y hay que memorizar la forma de hacerlo. Pues bien, la memoria es algo que se desarrolla en los jugadores de ajedrez, demostrado hasta el extremo de tener la capacidad de jugar con los ojos cerrados, vendados, y tiene la memoria visual adentro, es capaz de ver las jugadas sin observar el tablero, y no solamente un tablero, sino a veces decenas de tableros. Y hay hasta récord, hay récords mundiales de personas. Nakfo creo que fue uno de donde pudo llegar más de no sé cuántos tableros, 80 y pico de tableros. Y no solamente eso, sino que se acordaba años después de las posiciones, de los tableros. Eso es asombroso, eso es asombroso. Hay anécdotas bellísimas referentes a eso. Entonces, la memoria aumenta cuando jugamos ajedrez. Vamos a llevar eso a los programas de seguridad. Cada vez que se instrumenta un programa de seguridad, cada vez que llega un individuo nuevo a la empresa, tiene que memorizar todas las claves, todas las características, todas las circunstancias dentro de la empresa, todo el sistema que tiene esa empresa para prevenir los accidentes. Y de eso va a depender la memoria. Muchas veces hay que dar pasos claramente definidos y hay que memorizar esos pasos. Pues bien, mientras más memoria tengamos, más capacidad de poder dar respuestas. Por otro lado, el olvido. El olvido es uno de los elementos más importantes porque al no tener memoria, se le pueden olvidar cosas importantes que tienen que ser llevadas, que tienen que ser portadas. Entonces, la memoria es fundamental. Pero no solamente con eso, sino que además ya sabemos que el ajedrez, ejercitando la mente, pues va a prevenir enfermedades seniles, que son también trascendentales en el desarrollo de los equipos de trabajo. Por lo tanto, el ajedrez ayuda a prevenir las enfermedades mentales. Y esto nos interesa, porque a veces un personaje que es valioso dentro de la organización va adquiriendo más años, y dependiendo de su actividad mental, de su agilidad, de su conciencia, de su capacidad de responder ante situaciones, podrá mantenerse en un cargo. Y cuando la agilidad mental, cuando las enfermedades mentales se presentan, pues definitivamente tiene que abandonar el puesto. En este momento estamos haciendo un trabajo interesante sobre el Alzheimer en una organización aquí en España. Y el Alzheimer, por ejemplo, es una de las enfermedades que puede
No se sabe cuál es el origen, pero se sospecha que es la sumatoria de una cantidad de elementos, y uno de ellos de sobremanera es la alimentación. Sin duda alguna, lo que comemos influye dentro de nuestro cerebro, hasta de la forma de actuar, de pensar y de la toma de decisiones. Pero otro de los elementos es la gimnasia cerebral. O sea, el poner a funcionar ese cerebro permanentemente para tener nuevas sinapsis, cada pensamiento, cada estrategia, cada movimiento que hacemos, pues es una conexión sináptica. Pues bien, esas conexiones van a permitir que ese cerebro esté fuerte. Recuerden, el ejercicio dinamiza, circula sangre, oxigena el cerebro, por un lado. La gimnasia, el pensar, el razonar, actúa como ejercicio a nivel cerebral, como si fuera un músculo, y desde luego la alimentación. Son tres elementos que tenemos que considerar muy bien en una empresa, y por eso se ofrece programas de ejercicios, de juego, de deportes, para justamente abordar esos tres niveles. Y hay que tener mucha atención con el comedor, porque el comedor va a determinar el estado de salud también de todo el personal. Por lo tanto, cuando nosotros pensamos que todo el sistema de alguna manera puede afectar a la persona, lo vemos holísticamente. Y indudablemente, vuelvo y repito, el estrés es un elemento muy importante, porque a veces las demandas, las exigencias en el trabajo, el entorno social, las exigencias de la vida familiar, y más en este momento que estamos viviendo, donde la pandemia, donde los cambios dramáticos que han tenido que afrontar las empresas tienen un peso específico muy fuerte sobre las situaciones, el ámbito de trabajo, el estrés se manifiesta. Y siempre les digo, ¿y por qué es estrés? ¿Por qué se llama estrés y no se llama E4 y E5? Bueno, pues simplemente porque son tres los sistemas que se afectan fundamentalmente. El primer elemento, el primer sistema que se afecta es el sistema nervioso. Es por eso que las personas duermen pero no descansan. Es por eso que al no descansar las personas están irritadas. Y una persona irritada es una persona que va a tener un comportamiento muy explosivo dentro de la organización. Es una persona que en un momento va a estar obstinada y puede hasta tener conductas y comportamientos que no son los más adecuados. Entonces, el primero que se afecta es el sistema nervioso, y por eso cuando hay situaciones caóticas de estrés, lo que se manda es que ansiolítico y antidepresivo, y se busca que el individuo duerma, porque cuando duerme el individuo, nuestros vasos y nuestra linfa va a recoger todas esas sustancias tóxicas que se han ido acumulando en el cerebro y van a ser drenadas. En otras palabras, estamos purificando y limpiando nuestro cerebro cada vez que dormimos. Por eso es tan importante las horas de sueño. El ser humano, y era una técnica de tortura que hacían en la antigüedad, no dejarlo dormir definitivamente lo mata en trastornos psicológicos y se descompensa todo el sistema. Así que el primer sistema que se afecta es el sistema nervioso. Si usted se siente cansado ya de la mañana al despertarse, está en alerta, porque muchas veces el estrés no solamente es despierto, sino hasta dormido, porque nuestros sueños dan continuidad a los pensamientos. Ya eso Freud lo planteaba muy bien, de que la proyección de nuestro inconsciente está en nuestros sueños, y por eso lo trabajo con tanta ahínco, el estudio de los sueños. Pues bien, el segundo sistema que se afecta es el sistema endocrino, y el endocrino se afecta
porque hay una relación directa entre la parte nerviosa y la parte del sistema endocrino que se están comunicando directamente. Cualquier emoción inmediatamente provoca la secreción de endorfinas o de cortisol, que esas tienen una repercusión a nivel sanguíneo. Lamentablemente, con el estrés nos resulta inadecuado los niveles permanentes de cortisol, porque puede haber lo que se llama un eustrés, que es un estrés favorable. Es ese que se siente, por ejemplo, lo vivíamos cuando estudiábamos y íbamos a presentar un examen, cuando usted va a presentar una ponencia en la empresa y siente esa angustia, ese estrés que lo prepara, ese estrés que hace que usted haga un excelente trabajo, es positivo, pero eso es momentáneo. Cuando el estrés se mantiene en el tiempo, entonces entramos en el distrés, y el distrés sí es el que de verdad llega a afectar y a fulminar el sistema. Entonces el sistema endocrino se afecta, y el tercer sistema es el sistema inmunológico, porque hoy sabemos que cada glóbulo blanco tiene un eslabón, como ya les dije, creo que se lo dije en el segmento, en el módulo anterior, que el cerebro es capaz de mandar la información a cada célula y le dice el estado mental que está. Cuando el estado mental está afectado, la célula sabe de esa situación y se deprime. Y al deprimirse, pues el sistema inmunológico baja. Así que quiero enfatizar, y porque el estrés, como ya les dije, es muy importante dentro de la organización, que hay tres fases fundamentales en el estrés. La primera es la fase de alarma, que es aquella en la cual el individuo toma conciencia de que está alterado, que no está durmiendo bien, que hay mucha presión, etc. Esa es la primera fase, y se caracteriza porque el individuo todavía tiene esa capacidad de respuesta y una respuesta adecuada. Pero luego entramos en un mandato, y el mandato es aquel: yo sí puedo, yo sí aguanto, yo sí soy capaz de sobrepasar esta situación, a mí no me va a dominar, yo soy fuerte. Y entonces estamos en una fase de resistencia. Es como si estuviéramos cargando un peso, y ese peso usted dice, al principio se lo puede cargar, usted puede colocar un libro aquí en su mano y bueno, sí me pesa, pero no hay problema. Pero yo soy fuerte, yo soy capaz de tenerlo. Y si lo mantiene por horas, va a entrar a la fase de agotamiento. En la fase de agotamiento, simplemente los recursos internos se han ido agotando. La fase interna, los niveles de cortisol se van disparando y ya se está minando el sistema. Esa fase de agotamiento es la que es capaz de inducir accidentes dentro de la empresa. Y una de las cosas que tiene el ajedrez también entonces es el manejo del estrés. Porque aunque usted no lo crea, ese estrés mantenido en el tiempo, que ya tiene el síndrome del quemado, que se llama así, en el ajedrez ocurre. Recientemente uno de los mejores jugadores de ajedrez en el mundo dijo que se retiraba porque ya él no podía mantener esa situación tan estresante que significan los torneos, etc. Cada vez que se sienta un jugador de ajedrez, entra en una situación estresante, sobre todo si está en un área de competición, porque no sabe realmente qué va a suceder. En el ajedrez no hay nada al azar. En el ajedrez todo es una situación de pensar, de estrategia, de táctica y de resistencia, porque a veces el jugador opuesto pasa un largo tiempo antes de contestar, y eso dentro de la otra persona, del contrincante, hay tensión. A veces sucede, y me ha sucedido muchas veces, de que me doy cuenta de que existe la posibilidad de que él haga una jugada y definitivamente acabe con mi juego. Pero la pregunta es, ¿se dará cuenta o no se dará cuenta de esa jugada?
En el ajedrez hay altos niveles de tensión y el jugador de ajedrez tiene que saber manejar ese estrés y eso lo aprende con el tiempo. Así que esa capacidad también de manejar el estrés adecuadamente en el ajedrez, cuando lo llevamos a la empresa, también contribuye a mantener el estrés y prevenir los accidentes. Pero también tenemos la autocrítica en el ajedrez. Sí, la autocrítica, porque cada vez que realizamos una partida, tenemos la posibilidad de detenernos después a reflexionar qué fue lo que hice que me condujo a perder la partida. Eso todos los jugadores de ajedrez que quieran evolucionar significativamente tienen que hacerlo. Ese es el análisis de la partida. De hecho, por eso se anota y en los campeonatos se anota para después ser estudiada, y eso ha permitido ir puliendo las aperturas. Eso ha ido permitiendo encontrar nuevas variantes para que no ocurra esas pérdidas. Bueno, esa autocrítica es trascendental, que cada integrante de la empresa se la haga a sí mismo. ¿Estoy yo de verdad siendo un individuo responsable dentro de la organización para evitar en los accidentes? ¿Soy autocrítico dándole valor a cuánto porcentaje yo estoy haciendo? ¿Cuánto me estoy entregando? ¿Doy todo lo que yo puedo hacer? ¿Realmente coopero con el sistema o colaboro? Porque recuerde, el que colabora lo hace cuando le da la gana. De allá, nuestros hijos: hijo, arregla tu habitación, ya va. Hijo, limpia la cocina, que estaba limpia, cocinaste y dejaste eso sucio, ya voy. Cuando quiere, el que colabora participa, mientras que el que coopera no. El que coopera está sumergido en la situación y prácticamente está disponible en todo momento. ¿Usted coopera o colabora con el programa de evitar accidentes dentro de la empresa? Indudablemente que el que colabora, hay una falla que por no colaborar en ese instante puede ocurrir el accidente. Eso no sucede cuando se coopera. Así que el ajedrez nos lleva siempre a ser autocríticos de nuestro juego, de lo que hicimos. Y eso nos favorece enormemente porque nos lleva a ser responsables. El ajedrez lleva a la persona a asumir su responsabilidad. Mi juego es mi responsabilidad. Y responsabilidad, cuando se lleva a las empresas, tiene que dar un paso más allá de cumplir. Porque normalmente se dice, las personas son responsables cuando cumplen. Si usted le pregunta a una mujer que es un hombre responsable, la mayoría de las veces le va a decir, es el hombre que cumple con su hogar. Responsable en un individuo de una empresa es el que cumple las tareas y que llega oportuno, que cumple las normas. No, eso no es responsabilidad para nosotros. El concepto de responsabilidad lo tomamos prestado de Gestalt y debe ser introducido dentro de las empresas. ¿En qué sentido? Responsabilidad es tener conciencia de lo que hago y de las consecuencias que eso genera. Es otra cosa. Responsable. Estoy consciente de mi hacer. Estoy consciente inclusive desde mi verbo, de lo que digo. Estoy consciente de lo que pienso, de lo que digo, de lo que hago, y sé que como la vida siempre es un continuo, es un gerundio que está cambiando, lo que yo hago genera consecuencias. Y esas consecuencias definitivamente van a desencadenar una cadena de eventos. Por eso,
En el ajedrez hay un razonamiento lógico. El ajedrez nos enseña a pensar desde la lógica. Si yo muevo esto, seguramente va a ocurrir aquello. Y si me ocurre aquello, lo mejor que puedo hacer es esto. Ese razonamiento lógico es fundamental dentro de la organización para prevenir los accidentes. Porque todo dentro de la organización tiene una lógica y ha sido razonada y tiene un porqué. Y cuando la persona a veces llega, no tiene ni idea del porqué. Y a veces nos rebelamos ante situaciones que desconocemos. Hasta por rebeldía, hasta porque pensamos que nuestro criterio es el mejor. Y resulta que no. El razonamiento lógico que enseña el ajedrez es el mismo razonamiento que tenemos que llevar a la empresa para explicarle en forma razonada el porqué de cada acción. ¿Por qué los pasos tienen que hacerse así? Eso todo tiene un razonamiento. Aprendamos a razonar desde la lógica, porque hay personas que pareciera que lo hacen por sentido común, y el sentido común funciona, pero no es el sentido más común. Tiene una lógica todo lo que hacemos. Y otro de los elementos que también tiene el ajedrez es la creatividad. La creatividad, que es esa capacidad de imaginar situaciones. Y esto es importante porque aun cuando las situaciones de alguna manera han sido establecidas, en la medida en que las organizaciones cambian, crecen, se redimensionan, se puede encontrar nuevas y mejores alternativas para prevenir accidentes. Hoy en día, por ejemplo, la creatividad de la utilización de drones dentro de la organización puede ver desde distintos ángulos y eso genera nuevas ideas, por decirles algo. La capacidad creativa del individuo es lo que hizo que sobreviviera dentro de la naturaleza, porque en el momento en que vio una piedra y pensó que eso podía ser transformado en un arma, en un utensilio, ahí hay una creatividad. Los animales tienen simplemente eventos, cosas, hacen cosas maravillosas, pero no son creativos. Una colmena es algo precioso, una colmena de abejas tiene todos los espacios tan armónicos, la forma, pero todas las abejas lo hacen así. Cuando vemos el nido de un pájaro es algo extraordinario y cada pájaro pareciera que tuviera su forma de hacer los nidos, ¿sí? Pero resulta que ningún loro se plantea decir, este año voy a construir un nido como un turpial. No. Todos los años las golondrinas hacen ese tipo de nido. En cambio nosotros, los seres humanos, sí podemos hacer cosas diferentes, creativas, en todo momento. Así que por eso el ajedrez es extraordinario. ¿Para qué? Para aumentar la creatividad. Y claro, como les dije anteriormente, si algo tiene el ajedrez es la capacidad de cálculo. Un buen jugador de ajedrez por lo menos tiene que ver 3 a 4 jugadas delante. Eso quiere decir que tiene que calcular en el tiempo las posibles alternativas que pueden ocurrir. Esto por un tiempo fue uno de los contratiempos para la inteligencia artificial para poder calcular las jugadas que se podían presentar, porque el cerebro de una manera maravillosa apenas mueve una pieza, descarta una infinidad de posibilidades porque no tienen chance, pero el computador tiene que analizarlas todas y cada una. Esa habilidad, como les dije, de separarse frente al tablero y ver lo que está sucediendo, ese cálculo tan preciso no lo puede hacer un computador, porque el computador tiene que analizar todas las posibilidades para después llegar a una conclusión. Así que esa capacidad de cálculo tan rápida, tan precisa, es importantísimo dentro de una organización
porque ante una emergencia, ante una situación, a veces hay que tomar decisiones y calcular rápidamente cuál es la prioridad de los pasos que hay que dar. Porque si ocurre un accidente, seguramente hay cuestiones establecidas, pero a lo mejor los recursos no existen. Y entonces, como no tengo los recursos, yo tengo que inventar, desarrollar algo y tengo que calcular muy bien qué es lo que hay y con lo que hay qué es lo que puedo hacer. Eso te lo enseña el ajedrez. Fíjate, la capacidad de cálculo nos puede servir en un momento, en una organización, para tomar decisiones ante eventos que no estaban previstos. Y claro, la paciencia es otro de los elementos. Si algo tiene el ajedrez, es paciencia. Paciencia asociada con el silencio. ¿Por qué? Porque hay que tener paciencia para esperar qué es lo que va a jugar en la otra persona. La paciencia para ir mejorando cada vez más. El ajedrez no resulta nada fácil en ese sentido. Nos da tranquilidad y nos da paciencia para poder afrontar las situaciones que se puedan presentar. Y si algo tiene el ajedrez también es disciplina. Sí, los jugadores realmente profesionales de ajedrez tienen una disciplina muy férrea de alimentación, de ejercicios y de juego diaria. Y esa disciplina es lo que va a permitir definitivamente lograr el mejorar el estilo de juego, porque esa disciplina es la que va fogueando, es la que dentro de la organización la disciplina es indispensable. Disciplina para cumplir las tareas, disciplina para la llegada, disciplina para cumplir todos los procedimientos. Disciplina también se enseña y se practica en el ajedrez. Y cálculo de riesgo también es otra, porque cuando estamos jugando y hacemos una jugada específica, hay un riesgo, y eso es, ejemplo perfecto son las celadas, las trampas, que no hay trampa en el ajedrez, sino son condiciones donde a veces la jugada se hace para ver si la persona se come aquel peón, se come aquella pieza, se sacrifica una pieza, y hay que calcular muy bien los riesgos, porque cuando se sacrifica una pieza, a veces los puntos, cada pieza tiene puntos, pues andamos con puntos negativos hacia nuestro score. Pero ¿sabe? Se hace ese riesgo porque se tiene la intuición de que la posición que se va a lograr va a ser favorable. Esa capacidad de calcular el riesgo ante una situación es también muy valiosa dentro de las organizaciones, porque cuando se mide una situación, si hay probabilidades que ocurran o no ocurran accidentes en base a esa condición, y el cálculo de esa probabilidad, de ese riesgo, es lo que puede ser determinante. A veces no se tienen los recursos para solucionar esa situación y hay que calcular el riesgo, decir, esto es inmediato o puede esperar. Y eso es cálculo de riesgo, porque las personas van a estar en las condiciones, pero de que ocurra o no ocurra va a depender de su capacidad potencial de presentarse. Ese cálculo de riesgo, una vez determinado, hay que actuar inmediatamente, porque no puede permitirse que una situación de riesgo, realmente riesgo, esté presente dentro de la organización. Ese cálculo es indispensable y nos lleva a la previsión, pues tengo que prevenir. Y en el ajedrez, el jugar de algunas condiciones con algunos movimientos, a veces es para prevenir el ataque del otro. Entonces, a veces el movimiento de un peón que parece ser no significativo, jugadas después demuestra que tenía una gran importancia porque impidió que el contrincante pudiera hacer tal maniobra. Por eso, dentro de la organización,
la prevención es la clave fundamental para evitar los accidentes. Así que, como siempre, agradecido por seguirme y espero que estas cosas las haga reflexionar, y simplemente incorporando el juego del ajedrez dentro de las organizaciones contribuye no solamente a lograr un aspecto deportivo, sino a desarrollar la capacidad mental de las personas para contribuir a prevenir los accidentes. Sobre todo cuando el ajedrez es inmerso dentro de la organización y se explica estas cosas de esta manera, porque el 99% de las veces simplemente se juega el ajedrez y no se razona de esta forma. Para que tenga ese valor es imprescindible darle ese plus, y es conversar con las personas que juegan ajedrez con esto que nosotros hablamos, que es el empoderamiento personal a través del ajedrez. Ahí se redimensiona el ajedrez. Gracias, y como siempre aquí les dejo mis redes, y con estas redes pueden contactarme en cualquier momento, cualquier duda, cualquier opinión. Y también aprovecho para ofrecerle el libro Empoderamiento Personal, el cual recoge la gran mayoría de nuestras ideas, y es una novela muy apta para cualquier joven que quiera iniciarse en el ajedrez o no iniciarse, porque en realidad es el relato de una persona, de un joven que a través del ajedrez va aprendiendo a reconocer sus potenciales, sus valores, los principios. Es un texto que de verdad puede ser útil para cualquier entrenador en cualquier disciplina, no solamente en el ajedrez. ¿Y cuál será el próximo encuentro? Bueno, el próximo domingo vamos a tener, y tengo el privilegio, el placer, el honor de presentarles al hijo mío, Leonardo Santacana, sí, que él es profesor de ajedrez en el club de Castelbisbal, le da clases a niños, y el tema que trae es la magia del ajedrez como un proceso para empoderar al niño. Y recuerde, cuando nosotros llamamos empoderamiento, no nos estamos haciendo referencia a desarrollar el ego del yo puedo, no, sino empoderamiento se fundamenta, y la idea es que la persona descubra sus talentos, y descubriendo sus talentos se hace fuerte, tiene una gran autoestima, y esa capacidad, ese talento de desarrollar esa virtud es la que puede ofrecerle al mundo para contribuir a hacer un mundo mejor. Nos veremos el próximo domingo. Muy agradecido.